de introducción. Ay, ¿qué pasó? Ah, perdón, salió el aviso de la grabación. Dicho esto, manera de introducción, quisiera darle en este momento la palabra a nuestros aliados, Pacto Global y a la AFE. Mauricio, es un gusto saludarte y bueno, tienes en este momento la palabra. Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, sí, señor. Bueno, un segundo que creo que tengo una pequeña dificultad aquí que no creo que se tarde máximo un segundito. Perfecto, ya me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te escuchamos bien. Bien, primero, para nosotros es un gran placer como Red Colombiana de Pacto Global hacer parte de este gran esfuerzo que siempre hemos hecho con la Universidad Externado de Colombia. Para nosotros la Universidad Externado de Colombia, desde el inicio, siempre ha sido un aliado fundamental en la promoción de la sostenibilidad. Inicialmente de los 4 temas de Pacto Global, estándares medio de promoción de los derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y desde el 2015, con la promulgación de la Agenda 2030 al año 2030 de las Naciones Unidas, la Agenda de Sostenibilidad, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por lo tanto, entonces, el Banco de Estudios de Casos en Responsabilidad Social y de Sostenibilidad, hoy el cuaderno número 6, pues es uno de los mejores acervos documentales que existen. A mí siempre me han preguntado, ¿usted me puede dar bibliografía de los temas de responsabilidad social y de sostenibilidad? Y siempre digo, la mejor bibliografía son los informes de sostenibilidad de las empresas. Por supuesto, hay muy buena bibliografía, ni más faltaba, pero hay una muy buena complementaria, que es los informes de sostenibilidad de las empresas y, lo digo con todo orgullo, los cuadernos de los bancos de estudio de caso en responsabilidad social. Por eso, presentar los resultados de 6 experiencias emprendidas por organizaciones pertenecientes tanto al Pacto Global, nuestra red colombiana, como a la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE, es fundamental y nos llena de orgullo porque aportan claramente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión, ese enfoque se dio con el ODS número 5 por la igualdad de género, avances desde el sector privado. Y con eso vamos aportando como red colombiana a un mayor conocimiento empresarial como parte de la estrategia de alianzas que se llevan a cabo con varios de los adheridos. Y eso para nosotros es muy importante. Por supuesto, el libro es maravilloso, pero quiero resaltar que tienen muchísimas componentes. Fundación Plan, Holcim Colombia, Fundación WWB, Fundación Estación Biológica Guayacanal, Fundación Alpina Repsol. Son ejemplos y habrán muchos más y los estimulamos a que aparezcan muchos más, porque en un momento determinado es el esfuerzo que se hace conjuntamente con la academia. Esto es fundamental y sobre todo en el ODS 5, porque como afirmó las Naciones Unidas hace poco, para lograr la equidad de género nos faltarían casi 200 años. Eso no tiene sentido. Debemos acelerar muchísimo más estos procesos y trabajar en equipo y ser conscientes que el ODS 5, equidad de género y la Agenda 2030 necesita de más organizaciones y más empresas para fortalecer y hacer realidad la equidad de género. Esta tarde, con certeza, vamos a mirar esos trabajos, vamos a tener en el libro el elemento fundamental para que reflexionemos y tenemos un compromiso fundamental en este propósito. Esa es nuestra tarea fundamentalmente en Pacto Global, desde los principios para el empoderamiento de las mujeres, que nos han mostrado que son una herramienta fundamental que nos guía hacia el objetivo de empoderar a la mujer en el trabajo, el mercado y la comunidad.
Empoderar a la mujer en la vida económica y en todos los sectores es central. ¿Para qué? Para construir economías fuertes, para establecer sociedades más justas y estables, para alcanzar objetivos acordados internacionalmente sobre desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos, para mejorar la calidad de vida de las mujeres, hombres y familias y comunidades, y para impulsar las operaciones y metas empresariales. Y quiero rematar con una tristeza profunda. La mujer ha sido la más damnificada en este tema de la pandemia. Por varias tuvieron que entrar nuevamente al hogar para ayudar, como es obvio, pero faltando al hombre que también debería ayudar en los temas del cuidado de la casa, de la educación de los muchachos, de las niñas y de los adolescentes. Ha habido un gran esfuerzo y sacrificio por parte de la mujer trabajadora, ejecutiva, operaria en Colombia. A ellas, nuestro mayor reconocimiento, la red de Pacto, y créame que este libro, por la igualdad de género, este cuaderno número 6, que hoy orgullosamente y aplaudimos esto a la Universidad Externado de Colombia, el cuaderno número 6 por la igualdad de género, avances desde el sector privado, es una muestra fehaciente que el empresariado y las fundaciones colombianas forman parte de ese grupo de entidades que ayudarán a construir y que siguen construyendo mejor una Colombia con apuesta al desarrollo sostenible, no al 2030, sino desde ya. Entonces, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Felicitaciones por ese cuadernillo, por ese cuaderno número 6, y sigamos adelante porque nos faltan muchos más ODS para seguir encontrando en libros con el Externado de Colombia para formar este acervo académico, empresarial, de fundaciones, institucional, en pro de la Agenda 2030 y de los principios del Pacto Global. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a Pacto Global por su apoyo permanente y por promover este tipo de conductas empresariales responsables. Y con esto le voy a dar paso a Erika de la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares, AFE. Erika, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, María Fernanda. Mauricio, nos quedan 11 ODS, o sea, lo que tenemos es trabajo, en realidad, y tenemos todas las ganas y el entusiasmo, como tú dices, de seguir acompañando a la universidad y a los estudiantes que la verdad es que son nuestros protagonistas el día de hoy, y eso también es importante decirlo. Pues muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas. Disfrutamos hoy día estos espacios online. Incluso hago la cuña que esto ya está para la compra online en la página de la universidad, en la librería. Para mí es una alegría estar con ustedes. Yo también soy externadista, así que la verdad es un orgullo. Mi nombre es Erika Marcucci, yo soy coordinadora de gestión de conocimiento de la Asociación de Fundaciones Empresariales. Para los que no conocen a la AFE es una organización gremial que asocia más de 50 fundaciones empresariales, en realidad somos casi 70, familiares también, que contribuyen al fortalecimiento pues de las transformaciones sociales de este país, y nosotros desde la AFE pues lo hacemos a través del desarrollo de capacidades, el trabajo colaborativo y la incidencia en política pública. Y yo debo decir que la verdad estos libros y todas las sesiones y el trabajo que hemos realizado en conjunto con los estudiantes pues ha sido un vehículo precisamente para eso, ¿no? Para cada uno de estos tres componentes. Y en esa lógica de desarrollo de capacidades es que ya llevamos más de 5 años como aliados de la universidad en la construcción del banco de estudios de caso, de experiencias de las fundaciones y de experiencias, por supuesto, de las empresas adheridas a Pacto. Y como decimos en la AFE, esta es una iniciativa que nos permite activar el conocimiento. Construir nuevos saberes, por supuesto, pero lo que más me gusta de esto es el ejercicio de aprender juntos. Realmente ese es parte de nuestro propósito desde la AFE, acompañar a nuestras fundaciones y a sus colaboradores en todo lo que signifique aprender y generar estos nuevos conocimientos.
Y bueno, como les decía, estos estudios de caso se han convertido en nuestros instrumentos o en parte de los vehículos para trascender, digámoslo así, esas intervenciones que muchas veces nos generan tantos retos en los territorios. Cuando llevamos esto al territorio, realmente nos estamos llevando pues el aprendizaje, por supuesto, pero también nos estamos preguntando cómo lo hacemos, o sea, cómo al final superamos todos esos desafíos que muchas veces encontramos acá, incluso cómo dejamos de hacer eso que en el pasado veníamos haciendo y que entendimos que podemos hacerlo diferente, ¿no? Yo le quiero dar un especial saludo a mis coequiperas, a la Fundación WWE y a la Fundación Alpina, que han participado en este ejercicio. Ellos se han sumado, me parece que en el 2018 a este proceso de investigación y son mis coequiperas, digo yo, porque en la AFE y a través de estos aprendizajes, pues nosotros también nos hemos puesto en la tarea de pensar cómo podemos construir procesos para que otras fundaciones que hacen parte de la AFE puedan conocer lo que está aquí expuesto, ¿no? Entonces, pues conocer sus proyectos, conocer también sus métricas, conceptualmente cómo abordar este tema. Incluso hoy teníamos esta reunión con mis coequiperas y nos pensábamos cómo realmente conceptualmente podríamos llegar a unos consensos. Incluso estoy segura que alguien de el observatorio de la Universidad ICES y del OEM debe estar conectado acá escuchando estos aprendizajes. Y bueno, digamos que eso es lo que estamos haciendo hoy día en la AFE. Nosotros seguimos acompañando, como lo decía Mauricio, a las fundaciones en el compromiso que tiene la sociedad civil para alcanzar los ODS. Y allí, digamos que lo que van a encontrar ustedes en estos estudios de caso, pues va a ser muy interesante. Seguiremos en este proceso. Es retador, realmente, en términos de sensibilización y de reporte. Este tema ha sido retador para nosotros como fundaciones, para las empresas estoy segura que también, pero en la métrica nosotros tenemos un proceso muy interesante en el que vamos a esperar contarles pronto, bueno, a ustedes que son, digamos, nuestros amigos en esta lucha, pero también a nuestras fundaciones y esperamos que cuando volvamos a hacer estos estudios de caso o volvamos a aterrizar sobre el ODS 5, nos encontremos con grandes y gratas sorpresas. Yo no quiero extenderme, termino invitándolos a nuestra página de la AFE. En algún momento estos estudios estarán también enlazados a la página de la universidad. De verdad es un orgullo para la Junta Directiva de la AFE, en especial para mí, compartir el día de hoy este espacio. En nuestra biblioteca van a encontrar también diferentes espacios que hemos realizado este año, tipo webinarios. Este año denominamos un ejercicio bastante interesante, la semana de las fundaciones en clave de género, y tenemos colgado también un estudio de la OCDE que acabamos de lanzar. Este estudio se llama Filantropía Doméstica para el Desarrollo y la Equidad de Género en Colombia. Los invito a que vayan a verlo. La verdad merece la pena que ahondemos en lo que allí está expuesto y mi total agradecimiento a todos los investigadores que además se trasnochan un montón tratando de trascender esa frontera del conocimiento. Así que de verdad muchas gracias y Mafe. Gracias a ti, Erika, y nuevamente a la AFE por compartir esta apuesta. Y bueno, como tú muy bien lo dijiste al inicio, nos faltan muchos ODS, así que trabajo es lo que hay. Y bueno, ya con esta introducción por parte de nuestros aliados, vamos a empezar ya con nuestro primer espacio, en el que van a participar varios de nuestros protagonistas de este libro.
vamos a hablar sobre investigar sobre la igualdad de género a través de estudios de caso. Este espacio tiene el objetivo de conversar con estudiantes que, como les acabo de mencionar, participaron en todo este proceso de investigación, que hacen parte de la elaboración y el desarrollo de este libro, para que compartan con nosotros lo que significa conocer las experiencias de la voz de los protagonistas de los proyectos. Para esto nos acompaña Carlos Gómez, Diana Sea y Carolina Navarro en representación del resto de estudiantes, porque fueron varios. Y la conversación será conducida por Patricia Herrera, doctora en estudios políticos, docente investigadora de la facultad y experta en temas de género. Entonces, pues les doy el paso. Patricia, buenas tardes, bienvenida y arranquemos. Bueno, María Fernanda, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, por supuesto, muchas gracias a todos los aliados que nos están acompañando hoy, a nuestros estudiantes, como bien lo estábamos diciendo en este momento, son creo que los actores principales en este contexto. Agradecerles por supuesto el trabajo y quisiera como introducción pues señalar que este espacio en particular hace referencia a la experiencia investigativa que nuestros estudiantes tuvieron en el proceso de elaboración de sus proyectos y estas investigaciones. Bien lo decía María Fernanda hace unos momentos al inicio que algunos de los exalumnos que están aquí acompañándonos se acuerdan de las horas de sacrificio, pero yo creo que también la mayoría podría destacar los grandes beneficios y el valor agregado que tiene escuchar las voces, estar en el terreno, hablar con las personas, conocer sus experiencias, y a eso va dirigido este espacio de conversación. Entonces nos acompaña Carolina Navarro, Diana Sea y Carlos Gómez. Bienvenidos. Y quisiera para empezar pedirles por favor a cada uno de ustedes que muy rápidamente, en 3 minutos, nos presenten, nos cuenten el contenido de los casos que cada uno de ustedes trabajó en el contexto de este proyecto. No sé si Carolina quisiera empezar. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, agradezco el invitarme a compartir el día de hoy sobre la experiencia en campo, sobre nuestro estudio de caso. Documentamos un programa de empoderamiento y de autonomía y economía de la mujer rural, apoyado por Repsol. De entrada, el programa, pues ya, como su nombre aborda, el ODS número 5. Este programa se desarrolló en el departamento del Meta, que correspondía a su área de influencia, en los municipios de San Martín, de Cubarral y El Dorado. Nosotros hicimos el análisis de sostenibilidad y la contribución del ODS número 5 a las cadenas de lácteos, sandía y cacao. Nos pareció importante el desarrollo del proyecto en esta zona rural, porque esta es una región que tiene una particularidad, porque las mujeres son más vulnerables que la población en común. Han sufrido de violencia intrafamiliar, son mujeres desplazadas, y se vive como una cultura marcada bastante por el machismo. Repsol, a través de este programa, lo que permitió fue darles una oportunidad de empoderamiento, una oportunidad de vida que no se les había sido entregada. Entonces, para entrar un poquito en detalle rápidamente, la cadena de sandía, lo que pudimos observar es que hicieron un proyecto piloto solo con mujeres, donde estas mujeres, su único rol en la vida era el cuidado exclusivo del hogar. Ellas no conocían absolutamente más nada. Entonces, estas mujeres vinieron, las organizaron, lograron apoyarse entre ellas, se unieron, sacaron adelante un proyecto que no solo les dio unos beneficios económicos, sino que les cambió la vida, las fortaleció, les dio un empoderamiento que ellas jamás imaginaron que existía. Y se dieron cuenta que eran capaces de hacer cosas que hacían los hombres. Esto pasó, hicimos un trabajo de campo muy bonito, donde nos mostraron cómo era su pasado, su presente y cómo se veían en el futuro. Y acá nos pudimos dar cuenta, pues, que el cambio fue drástico, que el empoderamiento fue muy grande y que además de lo que estaba marcando en sus vidas, marcaba, pues, a sus hijos, o sea, a sus futuras generaciones. Entonces, esto fue importante. Pasando a la cadena del cacao, nos ocurrió algo muy particular porque aquí a las mujeres se les dio un empoderamiento distinto, porque las mujeres empezaron a tomar decisiones ya que las hicieron parte de las juntas directivas. Entonces, los hombres nos contaban en las entrevistas que ellas, que se dieron cuenta que las mujeres eran más organizadas en temas financieros y más organizadas en la parte de la comercialización.
Entonces ahí ya el rol se vio partido, pero las mujeres se quejaban un poco porque decían, bueno, tengo el trabajo de la casa y ahora tengo además esto. Entonces lo que pasó acá con el tiempo, con el proyecto, es que las tareas se empezaron a dividir, no solo entre el hombre y la mujer, sino entre todos los miembros del hogar. Algo muy particular también acá en este proyecto, en esta parte del proyecto, es que empoderaron a los jóvenes, porque los jóvenes ya se iban del campo para las ciudades como a desarrollarse, y lo que hicieron con unas misiones internacionales fue hacer que ellos quisieran quedarse en el campo. Visitamos 5 fincas de siembras de cacao y las jovencitas nos contaban que querían hacer del cacao un proyecto de vida. Entonces, esa parte también fue muy bonita. Y por último, ya para terminar, conocimos de primera mano la historia de vida de Patricia, una mujer que es parte de la cadena de lácteos. Esta mujer le impactó positivamente, increíble, este programa. Esta es una mujer que sufrió la violencia de primera mano, fue despojada de sus tierras, pero al vincularse a este proyecto, ella la hicieron parte como actora fundamental, como en toma de decisiones. Ella tiene una historia de vida que es la historia de vida de muchas mujeres en Colombia. Entonces, ella sacó adelante a sus 6 hijos, sacó adelante a raíz del proyecto, y tú le veías cuando ella te contaba lo que era el proyecto para ella y lo que estaba haciendo en su vida, tú le veías como la diferencia de cuando te hablaba del pasado a como te hablaba del presente y de lo que estaba haciendo con su vida y con la vida de sus hijos. Entonces, lo más bonito de todo esto es que todas decidieron aprovechar esta oportunidad y que estos proyectos los apoyan las empresas y al final es por un beneficio económico, pero este tiene el componente del ODS número 5, que para nosotros, pues, fue demasiado importante y vimos cómo impactó sobremanera a toda una población, a toda una sociedad, a todo un grupo de personas. Entonces, ya lo han dicho anteriormente, pero es muy importante como estos libros y recopilar estos casos para que otras empresas que están haciendo esto mismo de pronto puedan vincular, abordar el ODS número 5 para que los proyectos no solamente tengan un impacto económico, sino también un impacto como el que nosotros pudimos evidenciar acá en esta población. Carolina, muchas gracias. Me sorprende, me encanta la emoción con la cual nos cuentan, nos relatan la experiencia que ustedes tuvieron y sobre todo la experiencia de las mujeres y el efecto que tuvo el programa en sus vidas y en sus proyectos de vida. Gracias. Ya retomamos. Quisiera pedirle a Carlos, por favor, que nos cuente rápidamente de qué se trató el proyecto de ustedes. Gracias, Patricia. El proyecto que nosotros evaluamos se desarrolló con la Fundación Alpina. Es la inversión social como un mecanismo para la promoción de la igualdad de género, el desarrollo territorial y la construcción de paz. Esto es una apuesta que está desarrollando la Fundación Alpina con 400 mujeres de 5 municipios del departamento del Cauca, particularmente en la región conocida como el Alto Patía. Estuvimos tratando de poder identificar cuáles son las etapas de la igualdad de género en unos entornos que por las características que tiene el territorio en el Cauca, tenía algún tipo de particularidad y cómo las mujeres podrían desarrollar por medio de proyectos productivos individuales o asociativos la capacidad de poder contribuir a la igualdad de género, el poder ampliar un poco más el espectro o el espacio de investigación y apuntar también a identificar las consecuencias que habían de estas actividades que desarrollan las mujeres en el desarrollo territorial y en la construcción de paz en un territorio tan históricamente golpeado por la violencia en el país,
ha sido uno de los mayores aportes supremamente importantes en este ejercicio de investigación. La Fundación Alpina hace un gran aporte en poder ayudar a identificar algunos roles que las mujeres pudieran resaltar en diferentes escenarios. Es lograr identificar la capacidad que tiene la mujer para poder administrar su familia y aún así administrar algunos negocios productivos, tener la capacidad de trabajar de alguna manera con esas situaciones externas a su familia que tienen que ver, como lo digo, como consecuencia de la situación que se vive en el Cauca, particularmente por el desarrollo del narcotráfico y todo lo que envuelve la coca en el país. Entonces, es muy interesante ver cómo, cómo empresas del sector privado tienen la oportunidad de llegar a lugares donde la presencia estatal no llega con la fuerza suficiente para poder detener algunas de las situaciones que no permiten que haya un desarrollo y utilizando mecanismos como los asociativos o el mecanismo individual, pueden contribuir a que las mujeres tengan las oportunidades de desarrollarse, de poder generar unos espacios dentro de las comunidades, unos liderazgos que antes no se podían ver, gracias al empoderamiento que surge después de que las mujeres son capacitadas de una manera técnica y han tenido la oportunidad de poder generar o tener unos escenarios que antes no habían tenido. Entonces, esto es en resumen lo que la Fundación Alpina trabajó en el sur del Cauca con estas 400 mujeres y que tuvimos nosotros el privilegio de documentar y de hacer parte de esta investigación. Carlos, muchísimas gracias. Territorio distinto, problemáticas distintas en términos de desarrollo, pero eventualmente con situaciones de discriminación similares a los que nos mencionaba Carolina. Muchas gracias. Vamos a seguir por ahora con Diana presentando el caso y avanzamos posteriormente a las preguntas. Bueno, Patricia, muchísimas gracias primero por la invitación a participar en este espacio. Creo que comparto con mis compañeros y era un espacio súper anhelado ver esta publicación que fue el trabajo de varios años. Nosotros iniciamos, imagínense, en 2018 este trabajo. Lo inicié yo con este caso puntual que les voy a contar, lo trabajé con Natalia Sánchez y también con el tutor Oscar Pérez. ¿Y de qué se trataba este estudio? Y es que revisamos el modelo energético eficiente para zonas áridas de la Fundación Guayacanal. Este se desarrolla en Los Santos, Santander, y además tiene la característica que encontramos que no es tan fácil encontrar en diferentes proyectos de sostenibilidad, y es que recoge las 3 dimensiones de sostenibilidad: todo el ámbito ambiental, el social y el económico. Y precisamente nosotros empezamos esta travesía con ese objetivo precisamente de empezar a explorar cómo MEPSA, que es este modelo que les estoy comentando, de esta Fundación Guayacanal, implementado desde el año 2013, contribuía precisamente a la sostenibilidad y a la igualdad de género. Y allí precisamente abordando el ODS 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Nosotros partimos de plantear y de explorar y de mapear cuáles eran esos grupos de interés que se veían impactados por esta iniciativa, por este proyecto. Y en nuestra investigación pudimos aplicar diferentes instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos, y fue muy interesante. Si bien este programa beneficia a 25 mujeres,
Eso nos permitía tener herramientas incluso cuantitativas, como lo estaba mencionando previamente. Pues fue muy interesante porque elaboramos unos cuadernillos, se los entregamos en nuestra segunda visita de campo y a partir de ello empezamos a identificar unas cifras bien interesantes. Dentro de ellas hemos identificado que hay unas brechas enormes en el ámbito de mujer rural, y pues allí se desprende, dentro de estas mujeres, por ejemplo, el 71% no tienen acceso a Internet, el 89% no tienen datos, el 77% no tienen cuenta bancaria, cosa que tal vez nos parece extraño en algunas situaciones, pero era muy interesante empezar a explorar estas cifras y estas condiciones en las que se enfrentan esta población de mujeres emprendedoras rurales. Y allí lo que nos parece clave resaltar es que proyectos como este, pues precisamente permiten empoderar a estas mujeres y trabajarlo desde el ámbito económico, social y ambiental. Eso nos pareció clave. Por ejemplo, hay mujeres que cuando nosotros hacíamos la visita, hay mujeres que no tienen baño. Entonces, la fundación, por ejemplo, les brinda la opción de tener un baño seco, de aprovechar agua lluvia, por ejemplo. Entonces, veíamos que además tienen y les enseñan a cosechar diferentes plantas como el nopal, y a raíz de eso que creen diferentes herramientas para ellos de autoconsumo e incluso de venta para generar un ingreso en sus hogares. Vale la pena mencionar que esta investigación nosotros la iniciamos, como les estaba comentando previamente, en 2018. Nosotros la cerramos en 2019. Y sin embargo, quiero resaltar que en este momento actualmente Colombia tiene 5.1 millones de mujeres rurales. Y esto vale la pena mencionarlo. ¿Por qué? Porque ellas representan el 47.2% de la población que habita en zonas rurales. Y frente a este contexto de pandemia que no podemos desconocer, que evidentemente empezó en 2020, pues la situación ha cambiado. Y ha incrementado esas brechas que ellas tienen. Por ejemplo, la ONU Mujeres ha definido que 6 millones de mujeres rurales de la región corren el riesgo de caer en la pobreza extrema. Y estos son cifras, digamos, alarmantes y que nos deben llamar la atención. A mí me llena de alegría escuchar también a Carolina y a Carlos y escuchar esas historias, porque más allá de estos casos que ustedes van a ver, hay unas historias con unas mujeres detrás de esto, que es muy interesante que ustedes las conozcan y que mi invitación es a que ustedes exploren y conozcan esta publicación en detalle. Acá les estoy comentando del caso de MEPSA, que me parece que es un caso a destacar, por lo que les comentaba, que explora esas dimensiones no solamente sociales, sino también económica y ambiental, que es tal vez atípico encontrar en unos proyectos. Tal vez algunos solamente le apuntan al tema social, otros al tema ambiental, y en este se encuentran esas tres dimensiones, y de verdad que las invito a todas las personas que están viendo este espacio a que revisen esta publicación, donde no solamente conocen este proyecto de MEPSA, sino que también van a tener ese detalle de estos 5 casos adicionales. Aprovecho este espacio, y hablando de mujer rural, precisamente desde mi rol yo trabajo actualmente en Movistar en sostenibilidad, y contarles que precisamente no nos hemos quedado quietos, y conociendo a raíz, por ejemplo, de esta experiencia que tuve desde la maestría, y conociendo todas esas brechas que hay con mujeres rurales,
Nosotros este año, por ejemplo, sacamos y lanzamos el reconocimiento de Mujer Emprendedora Rural en alianza con Impulsa, con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con la Iniciativa de Paridad de Género de la Vicepresidencia de la República y con la Universidad del Rosario. Y precisamente este reconocimiento busca generar iniciativas que impacten positivamente en esas zonas rurales. Brindando también e incentivando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que vemos que es un punto clave donde hay que trabajar para acotar y para cerrar cada vez más esa brecha que tienen las mujeres rurales. Y precisamente este reconocimiento trabaja en las categorías de medio ambiente, de salud, de educación y desarrollo económico. Entonces, bueno, compartirles esa experiencia que ha sido muy enriquecedora, invitarlas a que exploren esta publicación. Comparto, como mencionaba Mauricio, esto se convierte en una herramienta increíble de gestión de conocimiento. Entonces, bueno, la invitación a explorar. Diana, muchas gracias. Claramente una experiencia distinta. También creo que en términos de investigación, los retos y las herramientas que ustedes utilizaron son muy interesantes. Creo que el texto efectivamente destaca esa combinación o la virtud de lo cuanti-quali en el proceso de la elaboración y aproximación a terreno. Muchas gracias por la experiencia del caso y quisiera ahora sí invitarlos a contestar unas preguntas que vienen de la experiencia, de la investigación, de lo que ustedes, de los aprendizajes, de las reflexiones que les suscitó tanto el trabajo de campo como también el ejercicio de análisis. Me gustaría, Carolina, preguntarle, con base en todo esto que ustedes revisaron, en el ejercicio que ustedes adelantaron, ¿por qué cree que es importante la participación del sector privado y su trabajo con el enfoque de género? En el caso nuestro, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el análisis en temas de proyectos productivos, no al interior de la empresa. Porque es importante porque las empresas, las compañías indirectamente, bueno, directamente, pueden generar un impacto en una sociedad de la cual ellos están haciendo parte, una sociedad donde ellos tienen su zona de influencia, que impacta a muchas mujeres, que impacta a un grupo de personas que están viviendo en otras condiciones, en unas condiciones distintas y que no conocen que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Por ejemplo, como lo vimos como en el caso de las mujeres de la Sandía, que yo les comentaba que ellas solo conocían un rol en el hogar. Eran mujeres que cuando nos mostraban en la actividad qué eran ellas antes de este proyecto, nos mostraban unas mujeres barriendo, nos mostraban unas mujeres, de pronto como nos impactó una foto donde ella como que hacía así y como que el hombre como que se le acercaba como a regañarla, como a lastimarla. Inclusive las niñas, las hijas que estaban ahí, nos pintaron ese tipo de escenas que no querían que sus madres sufrieran más. Entonces, las empresas, al apoyar esto, generan cambios en una sociedad. No con las personas que trabajan directamente con ellos, pero sí con estas personas que son, pues, que mal que bien están impactando. Entonces nos pudimos dar cuenta con ellos, por ejemplo, con el grupo de las mujeres de la Sandía, así como nos dimos cuenta con el grupo de las mujeres del cacao, que ellas, gracias a este empoderamiento que se les estaba dando por parte del proyecto de Repsol, querían tomar un liderazgo y hacer de su vida estos proyectos. Entonces es muy clave que estas empresas inviertan en el desarrollo para que la sociedad tenga cambios y se generen cambios en la sociedad.
Interesante. Posibilidades, opciones de vida, cambio en las dinámicas de relacionamiento. Creo que son reflexiones interesantes a partir del estudio que ustedes llevaron a cabo y el efecto que observaron en términos de transformación de las realidades de las mujeres a partir de la intervención del sector privado, a partir de las dinámicas que suscitan en el territorio. En el caso del estudio, Diana, que ustedes realizaron, creo que de hecho ya usted hizo algunas menciones que me parece interesante eventualmente retomar y desarrollar un poco más. Y es que ustedes realizaron, por supuesto, como nos anunciaba, visitas de campo, conversaron con las mujeres y con base en esas conversaciones o a partir de esas conversaciones, ¿qué brechas en términos de igualdad identificaron ustedes o creen que enfrenta la mujer rural en Colombia? Sí, Patricia. Precisamente nosotros en esa investigación que realizamos, donde, como previamente les estaba comentando, tuvimos la oportunidad de utilizar instrumentos no solamente cualitativos como entrevistas y explorar un poco la realidad de cada una de ellas. También tuvimos la oportunidad de tener ese levantamiento de data con unos instrumentos cuantitativos. Y lo que hicimos fue entregarle a cada una de ellas un cuadernillo donde generamos diferentes preguntas para explorar cuál era su realidad. Dentro de ellas identificamos y muy en línea estas preguntas nosotros las basamos enmarcadas en el ODS 5 y empezamos a revisar las metas de ese ODS 5 para empezar a identificar, bueno, cómo están ustedes en términos de acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones. De allí identificamos, por ejemplo, que el 71% no tienen acceso a Internet. También empezamos a explorar, bueno, de esto... de las que tienen un teléfono móvil, por ejemplo, si tenían o no acceso o datos. El 89% no tienen datos. Esto, digamos, al no tener acceso a conectividad, pues evidentemente empieza a generar un tema de brechas existentes. Nosotros en la publicación incluso tenemos una pequeña infografía donde resume cuáles son esos hallazgos dentro de esos, por ejemplo. Cuando revisábamos todo el tema de estructura de propiedad de la casa, de cómo trabajaban esto, porque recuerden, como lo estaba mencionando previamente, una de las líneas de trabajo de MEPSA es formar a estas mujeres para que tengan las herramientas y a través de siembra, por ejemplo, de nopal, de moringa, entre otras, que ellos exploren y puedan tener esta cosecha para su autoconsumo y para generar ingresos en el hogar. Entonces, empezamos a explorar cómo estaban ellos en términos de propiedad, de si, por ejemplo, donde sembraban era propiedad de ellos o no. Allí identificamos que el 12% era prestada. Por ejemplo, el 29% sí era propia o el 17% era arrendada. En el caso ya de siembra, pues muchas de ellas, el 52%, ellas sembraban, era en la propiedad de la familia. También empezamos a identificar de cómo MEPSA le aportaba a empezar ese cierre de brechas y que ellas incluso pudieran tener ingresos para que esa tierra donde sembraran, pues pasar a dejar de ser un terreno prestado a ser un terreno propio. Y eso fue lo que empezamos a identificar y a levantar en esta investigación. Además, exploramos un tema bien interesante que es el de violencia de género, por ejemplo, que es un tema bien interesante y es un tema
que cuando nosotros abordamos a través de este instrumento, y creo que fue un instrumento ideal, porque incluso lo que hicimos fue que en ese momento dejamos dejamos el cuadernillo para que ellas lo diligenciaran y luego nos lo enviaban. Y eso facilitaba que ellas se sintieran tranquilas de decir, he sido víctima de violencia sexual incluso en algunos casos. Entonces, es interesante cómo desde esta investigación abordamos y pudimos conocer ese detalle también de la experiencia de cada una de estas mujeres. Diana, muchas gracias. De hecho, esta última descripción que hace el uso de las cartillas me parece muy interesante para introducir una pregunta que quisiera explorar con Carlos, y es, digamos, el ejercicio de trabajo en campo es muy importante, y yo creo que ustedes en particular, todos los grupos, cada uno de los equipos lo exploró de distintas maneras. Entonces yo quisiera saber, Carlos, si la investigación de ustedes solamente se hubiera hecho con fuentes documentales, ¿creen ustedes que las conclusiones habrían sido diferentes? No, totalmente, totalmente. El territorio te acerca a la realidad. El territorio te hace ver te hace identificar algunas situaciones que definitivamente en un texto no se lograría, ¿no? Yo creo que el territorio te enseña y te acerca a la verdad y te permite plasmarlo desde los diferentes puntos de vista. Yo con esto quiero agradecer a mi compañera Gina Rodríguez, quien fue la coautora de esta tesis, porque ella me motivó a este ingeniero industrial a iniciarme en el género y poder cuestionarme muchas cosas con relación al género, porque esto definitivamente marcó un antes y un después para mí de cómo veo las cosas ahora con unos conceptos. Y gracias también a la experiencia en territorio que tiene Gina y de alguna manera pues yo también he recorrido gran parte del país por muchas situaciones laborales. Creo que el territorio ayuda a que la investigación, particularmente esta que pudimos desarrollar, pudiéramos identificar las masculinidades y cómo estas masculinidades tenían un protagonismo en los temas de género y por qué es necesario estar en el territorio, porque todas las generaciones son diferentes. Las generaciones que nosotros vimos en territorio de las mujeres que eran mayores y que hacían parte del proyecto, que eran las abuelas o las mamás, pudimos hablar con las hijas y eran jóvenes, jovencitas que veían el tema del género desde una percepción completamente diferente. Los hijos veían también el tema completamente diferente, por lo que es necesario el territorio. El territorio nos puede acercar a la verdad. Además que el territorio, una de las cosas que aprendí es que el territorio nos enseña a saber que el género no es representado por un color. El género no es rosado, mujer, azul, hombre. No, el género no tiene color y eso se puede identificar en el territorio, porque algunos hombres también trabajan realizando tareas del hogar y las mujeres hacen algunas labores de los hombres. Entonces, esa mezcla se puede identificar precisamente teniendo esa experiencia y trabajando con las personas en los lugares donde se está desarrollando la investigación. Y pues esto nos ayudó a nosotros a sacar muchas conclusiones. De hecho, nos ayudó a no solamente dedicarnos al enfoque de género,
y trabajar solamente en el tema de la igualdad de género, sino que en la primera visita que pudimos hacer al Cauca, esa visita nos invitó a que teníamos que incluir los temas de desarrollo territorial y la paz dentro de la investigación, porque hacía parte del escenario donde las mujeres estaban actuando. Las mujeres que son las protagonistas, nosotros necesitábamos validar cómo se desenvolvían en ese escenario. Por eso fue muy importante. Quiero resaltar también que la metodología del autor Pérez con relación a cómo desarrollar los estudios de caso en responsabilidad social eh, da una guía, digamos que muy académica. Sin embargo, nosotros pudimos ayudar a establecer que existen otras herramientas que son las técnicas participativas en las comunitarias que pueden ayudar a poder ejercer algunos o darle algunos alcances al trabajo que se hace en el territorio. Y finalmente, creo que hay una frase que me parece, desde que la escuché no he podido sacarla de mi mente, y la dijo Janet Rodríguez, que era una de las funcionarias de la Fundación Alpina. Ella dijo: el miedo debe buscar un lugar diferente a sus cuerpos. Y esa frase ella se la decía constantemente a las mujeres. Esa frase para mí también refleja el territorio. Y solamente pudiéramos nosotros tener las experiencias que tuvimos en los viajes, en los 2 trabajos de campo que realizamos. Si lo hubiéramos hecho desde una biblioteca, no hubiese sido lo mismo. Carlos, muchas gracias. Está muy interesante, pues yo creo que podríamos quedarnos un buen rato explorando las experiencias de cada uno de los equipos. Sin embargo, no lo tenemos. Entonces, creo que la invitación de cada uno de los autores, en este caso, es a conocer el libro, conocer la experiencia, los resultados que ustedes obtuvieron. Yo les quiero agradecer y cerrar estas intervenciones de ustedes con 2 grandes ideas. Una primera en torno a lo que creo que nos deja como reflexión y experiencia que ustedes nos presentan sobre lo que significa la investigación, y una adicional sobre el papel que tienen las empresas en esto y el sector privado en general. En cuanto a la investigación, claramente que pese a la extensión del tiempo, pese a lo que significa ir a terreno, las implicaciones, los costos, la dedicación que implica, en cualquier caso, explorar, mapear, utilizar diferentes instrumentos cuanticuales, inclusive elaborar sus propios instrumentos de levantamiento de información, creo que favorece, según la experiencia de ustedes, que ustedes nos presentan una comprensión mucho más profunda de la complejidad de las dinámicas locales y sociales. Me parece que es interesante lo que ustedes mencionan en cuanto a las posibilidades que este tipo de investigaciones ofrecen en términos de cuestionar inclusive nuestras propias ideas o construcciones en torno a lo que creemos que es la realidad, que definitivamente adquiere tantas caras como personas con las cuales nosotros nos enfrentamos en el día a día, conversamos en el día a día, y que entienden, por supuesto, desde sus propios lugares cada una de las experiencias, entre otras esta, que son las relaciones de género que nosotros encontramos. Yo creo que entender esas dinámicas locales a través de toda esa multiplicidad de voces, ustedes lo decían en términos de edades, en términos de raza, género, pues definitivamente es la manera que nos permite ser no solamente asertivos en la comprensión de las dinámicas locales, sino y en especial en la formulación de las soluciones, porque finalmente si no logramos entender la filigrana, si no logramos comprender esas distintas fuerzas que mueven lo local, lo que mueve la vida de las personas, pues seguramente las opciones de avanzar hacia unas propuestas o hacia unas intervenciones que favorezcan transformaciones, pues puede ser más difícil. Y aquí yo creo que es importante destacar, por supuesto, que este tipo de soluciones o este tipo de inclusive investigaciones y hallazgos que ustedes presentan son un gran aporte para brindar elementos a quienes están incidiendo en estas realidades. Y este es el papel de las compañías, este es el papel del sector privado,
en la manera como impactan a la sociedad. Bien lo decía Carolina, son intervenciones que presentan posibilidades, son intervenciones que presentan opciones de vida para superar brechas laborales, en el caso de lo que mencionaba Diana, brechas tecnológicas, inclusive discusiones asociadas con la titularidad de las propiedades para las mujeres. Es decir, existen alternativas, existen maneras a través de esas intervenciones de generar cambios en la sociedad, en las dinámicas de relacionamiento a partir de esas transformaciones que se imprimen en términos de tomas de decisiones, cambios en proyectos de vida, cambios en la lógica de la división sexual del trabajo, cambios en las labores de cuidado, que me parece muy interesante la constatación que encontraron los grupos de investigación. Por supuesto, el empoderamiento y la creación de redes de mujeres en el territorio que a partir de estos proyectos encuentran pares que comparten experiencias y en quienes encuentran un apoyo. Y por supuesto contar con oportunidades para tener escenarios que previamente no tenían e inclusive tener opciones de generación de ingresos. Estas son algunas de las maneras que ustedes han venido enumerando y seguramente hay más en los demás casos en el texto que nos dan cuenta sobre la forma en la cual el sector privado puede aportar a través de sus estrategias en la transformación de las realidades de las mujeres en el territorio. Quiero agradecerles por el esfuerzo, por la dedicación, por la pasión y claramente el cariño que les genera el proceso y por supuesto sus hallazgos, sus experiencias y aprendizajes que para nosotros, y digo para nosotros, para todos, tanto para el mundo de los investigadores como para el mundo de del sector privado es muy valioso. María Fernanda, te cedo la palabra y le agradezco nuevamente a nuestros tres protagonistas. Muchas gracias a ti, Patricia, y por supuesto a Carolina, Diana y a Carlos por estas experiencias que han compartido y también hacer mención al resto de los estudiantes que participaron en este proceso de investigación, que también tuvieron un rol protagónico y que hoy en día ya son egresados de nuestra maestría. Entonces, para todos también nuestro agradecimiento y una especial felicitación por este resultado. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo momento de este lanzamiento que hemos denominado Contribuciones a la Igualdad de Género desde el sector privado colombiano. En este espacio contamos con la presencia de 3 de las 6 organizaciones que participaron con experiencias de género desarrolladas en el marco de sus estrategias de responsabilidad social. Quiero darle la bienvenida y también nuevamente nuestro más sincero agradecimiento a Ángela Anzola, directora ejecutiva y CEO de la Fundación Plan Colombia, Eunice Herrera Sarmiento, directora de Asuntos Corporativos en Holcim, Joana Urrutia, directora de programas de la Fundación WWB Colombia. Y para este espacio, la moderación la va a hacer la directora del proyecto, María Claudia Romero, docente investigadora de la facultad, y a quien también de manera muy especial quisiera resaltar la labor y el compromiso que ha tenido para fortalecer estos estudios de caso y pues abanderar nuestros programas de la mano con Pacto Global, AFI y todas las organizaciones que a lo largo de estos años han participado. Entonces creo que también merece un reconocimiento muy especial. Y bueno, ya dicho esto, damos inicio a este segundo momento. Entonces, María Claudia, te doy la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan hoy en el lanzamiento, por supuesto a nuestras queridas panelistas invitadas. María Fernanda, gracias a ti. Yo quiero una pequeña cosa, un agradecimiento también muy especial para las y los investigadores que han acompañado este proceso, Margarita Marín, Lina Valencia, Oscar Pérez. Sin ellos, pues evidentemente todo lo que nos acaban de contar los estudiantes no habría llegado a los hallazgos que hemos tenido hasta el momento. La idea de este espacio es que tengamos una conversación un poco más suelta, aprovechando la experiencia de ustedes en el trabajo sobre los temas de igualdad de género. Y quisiera ir directamente al asunto con una primera pregunta. Quiero contarles que una de las motivaciones que nos llevó a la construcción
de este libro es entender el vínculo que existe entre el enfoque de género y las estrategias de responsabilidad social, que no es necesariamente evidente, no hay estudios digamos, que se hayan hecho desde la academia con tanta profundidad sobre estos temas. Así que esta es una primera exploración. Por eso yo quisiera preguntarles a nuestras queridas panelistas que nos cuenten desde sus perspectivas, y vamos a tratar de ser muy justos con el tiempo, 3 minuticos a lo sumo, cómo entender la igualdad de género en tanto derecho humano y en ese sentido, cuál es su vínculo con la estrategia de responsabilidad social de una organización. Entonces, ¿quién quiere iniciar? No sé, Ángela, quizás. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y un agradecimiento muy grande a la AFE, a la Universidad Externado y a Pacto también, y pues sobre todo a los estudiantes, investigadores e investigadoras que participaron. Ha sido un gusto escucharles, la verdad he aprendido mucho, así que gracias por este espacio y gracias porque en estos días como tan duros que estamos atravesando es muy bonito y me da como una esperanza muy grande escucharles. Bueno, desde mi perspectiva y entrando, digamos, a responder esa pregunta, pues yo creo que primero que todo hay que tener muy en mente que todo el tema de igualdad de género finalmente está cercanamente ligado con los derechos humanos y es algo sin lo cual yo no podría concebir no solo el accionar de una entidad o de una empresa en términos de responsabilidad social, sino en general en todo su accionar. Yo creo que el compromiso de cualquier empresa hoy en día en el mundo está íntimamente ligado con propender, porque desde el proceso de selección, desde el proceso de formación de competencias de las personas que trabajan ahí, las relaciones que se fomentan en estos espacios pues estén embebidas de ese principio. Y eso quiere decir cosas incluso tan sencillas como que se respire en el aire del espacio en el que trabajamos con los colegas, pues que no haya chistes sexistas, que no estemos con miedo de expresar nuestras emociones, que no haya, digamos, una situación de masculinidad tóxica que lleva pues a todos estos fenómenos que conocemos como techos de cristal, pues escaleras rotas, también los suelos pegajosos y demás, que hacen que las mujeres no puedan llegar alto en cualquier entidad. Ahora, en cuanto puntualmente se refiere a las estrategias de responsabilidad social, yo creo que pues es básico y hoy en día no podríamos pensar, yo creo, en un proyecto de responsabilidad social que le dé la espalda a esto. Creo que hoy en día tenemos que entender que esto no es solamente un tema de hombres y mujeres y del machismo y del patriarcado, digamos en lo básico y lo clásicamente entendido, sino también las personas con otras identidades de género. Entonces tenemos que ampliar un poco la visión en este sentido y incluir a pues todas las otras identidades de género que están. Yo invitaría mucho a que pues esto se pueda hacer. También a decirles que si hay una empresa que está diciendo, venga, yo sí me suena, pero no tengo ni idea cómo hacerlo, pues acá estamos y organizaciones como la Fundación Plan, más que felices les podemos aportar en esto. Creo que no es una cosa súper exótica, no es una cosa que implique que su proyecto de responsabilidad social sea mucho más costoso, es algo realmente más bien básico y que puede ser el factor diferencial de su proyecto y que algo realmente tenga éxito y sea sostenible en el tiempo, porque eso pues hay una cantidad de información al respecto y de estudios de cuando se vincula a las mujeres y cómo se empodera a las mujeres, las jóvenes y las niñas y el impacto que esto puede tener. Entonces, de mi parte, se me acabó el tiempo en mi timer que me auto-infligí. No sabía que sonaba un pato, qué pena, pero bueno, ahí está el pato y no, yo me dejo ahí, pero sí decirles, si tienen dudas, si quieren pedir auxilio, acá estamos, porque creo que es un tema para construir entre todos y todas.
Muchas gracias, Ángela, y por el autocontrol también. Yo voy a romper un poquito el libreto, pero voy a seguir con la línea de lo que venimos conversando. Eunice, me gustaría que nos compartieras, la igualdad es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Sabemos que existen brechas históricas entre hombres y mujeres. Yo quisiera preguntarte si tú consideras que es necesario o no acciones afirmativas, implementar acciones afirmativas dentro de los programas de responsabilidad social para lograr esa igualdad consagrada como derecho. Bueno, pues primero que todo también muchísimas gracias por la invitación, por habernos hecho parte de este proceso que ha sido maravilloso para nosotros. Y totalmente, o sea, yo creo que más que nada tenemos que ser intencionales en lo que vamos a trabajar alrededor de los temas de género. O sea, no es solamente tener la ilusión de tener género en nuestras comunidades, en nuestra empresa, es tenerlo como una intención total. O sea, de hecho, parte de lo que yo creo que ha cambiado para nosotros en los últimos años ha sido eso, buscar que hacemos un proceso integrativo, hacemos procesos en que somos conscientes de que integrar a la mujer en temas mucho más positivos para la sociedad, en formación de competencias, en desarrollo de habilidades, en darle herramientas, le va a permitir hacer un cambio para su vida, pero también va a impactar una familia y una sociedad. Somos convencidos y yo creo que precisamente en Holcim hemos funcionado bajo la premisa de que cuando demos una prioridad al desarrollo de la mujer, vamos a generar también ese cambio radical en la sociedad, porque una mujer cuando tiene su ingreso mejorado, cuando tiene una mejor oportunidad, principalmente invierte en sus hijos, principalmente invierte en su familia, en su vivienda, en mejorar esas calidades y dar oportunidades. Entonces, totalmente debemos ser intencionales, nuestras políticas por eso se enfocan a eso. En nuestro liceo Holcim, que tenemos 150 jóvenes que formamos en nuestra zona de influencia, uno de sus temas de trabajo es alrededor de los temas de equidad. Desde ese momento cambiar esa mentalidad alrededor de la inclusión y de cómo un ambiente diverso te lleva a mejores procesos, a mejores logros y al progreso total de una comunidad conjuntamente. Entonces, totalmente convencidos de que debemos hacer esto con intención. Gracias, Eunice. Sí, porque hay un debate importante a veces sobre los temas de los enfoques diferenciales, ¿no? Hay quienes apoyan el tema del enfoque diferencial, hay quienes consideran que el enfoque diferencial marca la desigualdad porque hace tratamientos distintos. Entonces, quisiera preguntarle a Johanna, en el caso de Johanna, de la Fundación WWB, en el que se trabaja con mujeres rurales, ustedes enfrentan lo que en la literatura conocemos como la interseccionalidad, y es lo que los estudiantes antes nos comentaban. Es el hecho de tener varias condiciones de vulnerabilidad: ser mujer, pertenecer a una minoría étnica, estar en una clase social o en un estrato social de menores ingresos. Digamos, estas interseccionalidades hacen que la vulnerabilidad sea aún mayor, o sea, creciente. En ese sentido, Johanna, ¿cómo abordan ustedes o cómo recomendarías tú abordar ese enfoque diferencial para lograr cerrar esas brechas? Vale, pues muchísimas gracias y pues yo comparto lo que nos decía Eunice y Ángela frente a ese agradecimiento, no solamente a la universidad, sino también a la AFE, porque este estudio de caso pues y estas experiencias recogen mucho de los aprendizajes que hemos tenido como organizaciones. Y tú, María Claudia, haces una pregunta muy importante y tiene que ver con, creo que se puede abordar en dos sentidos, y es, nosotros como fundación tenemos la misión, o sea, ni siquiera es responsabilidad social, nosotros nacimos con la intención de poder cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el entorno económico. Partiendo de ese ADN,
entender esas diferencias, entender esa interseccionalidad y esas brechas y esas desigualdades, pues para nosotros es muy importante. Y hemos entendido que a partir de entender esas brechas, esos grupos de brechas, y de que muchas mujeres, no solamente en la ruralidad, sino con todas las que trabajamos, que son más de 10.000 año a año, pues desarrollar las iniciativas, poder diseñar los servicios o los programas junto con ellas, hacerlas partícipes y entender esas necesidades para poder resolverlas, pues es la prioridad. Y eso conectado a las estrategias de responsabilidad social de las organizaciones, y pues enhorabuena que Holcim, por ejemplo, o Fundación Plan, hayan integrado en su estrategia de sostenibilidad, pues estas rutas con todos los grupos de interés, pues es una ganancia. Es una ganancia porque realmente diseñarlo con ellas y entender estas desigualdades, pues nos ha ayudado a nosotros a poder desarrollar soluciones que garanticen o que promuevan o que contribuyan con ese cierre de brechas, que seguramente el camino es largo, seguramente los retos son muchos, pero estas contribuciones desde el sector privado creo que son un gran inicio, pero parto del hecho de que entender esas diferencias es lo que hace y esas necesidades es lo que hace que podamos diseñar a todos los niveles estrategias e iniciativas distintas, que es lo que hemos hecho un poco con este estudio de caso también que más adelante vamos a ver. Johanna, gracias. Tú mencionas algo que es interesante y que me lleva nuevamente a Ángela. El caso de la Fundación Plan que se documentó fue el proyecto Campeonas y Campeones del Cambio, que trabaja un proceso de transformación social basado en el empoderamiento de las niñas a través de un deporte estereotipado como es el fútbol. Yo quisiera preguntarte, Ángela, por una parte, bueno, ¿cuáles son las transformaciones que a través del proyecto se han visto? Pero por otra, algo que nos causó inquietud en el proceso de investigación, y es, ¿qué pasaría si ustedes lo han explorado o cómo lo ves desde la experiencia? Si pensáramos también en trabajar este tipo de programas en asuntos que tengan ese estereotipo femenino, es decir, llevar a los niños al campo de actividades tradicionalmente para niñas. ¿Cómo funcionaría eso para romper, digamos, con ese rol social tradicional? Bueno, pues contarles, sí, definitivamente acá fue algo muy, muy bonito. Yo creo que es uno de los proyectos que ha tenido más fundamentos en la evidencia y que las acciones fueron muy direccionadas con base en temas y actividades y estrategias que ya se han un poco probado en diferentes proyectos alrededor del mundo. Lo han implementado después también en Fundación Plan en diferentes países y aunque no han tenido una evaluación de impacto tan seria como esta, de la experiencia colombiana, pues también han dado muchos, muy buenos resultados en general. Contarles a las personas que la idea acá, como lo menciona María Claudia, pues fue sumergir a las niñas en este deporte que pues de manera estereotípica pues es de hombres únicamente, y ver cómo lográbamos generar esos cambios en el comportamiento de ellos, pero también de ellas. Eso era de lado y lado, ¿no? Entonces, a través de estas actividades que fueron diseñadas de manera específica para chicos y chicas adolescentes, con módulos dirigidos a cuestionar y a lograr esos cambios en las normas y en los estereotipos de género, pues logramos una serie de cambios muy, muy interesantes. Por ejemplo, que los estudiantes, las personas participantes vieran en el fútbol una excusa, no era el propósito, no era central, no era jugar fútbol, pero sí era el vehículo que nos permitía que hubiese una identificación y un reconocimiento de los roles, de los estereotipos de género patriarcales y esas formas que tenemos de relacionarnos en general con la comunidad, en el colegio, en la familia, y las limitaciones que esto implicaba, sobre todo para las niñas. No únicamente, porque esto también tiene
unos efectos muy negativos para los hombres. Menos que para las mujeres, yo diría, pero definitivamente el hecho de no poderse expresar tranquilamente, de hablar de sus emociones, de ciertos comportamientos asociados a las masculinidades tóxicas que los llevan e incluso a ponerse en peligro, pues todo eso también es una afectación que sale a través de esto. ¿Qué logramos también? Que los hombres adolescentes que participaron del proyecto lograran mostrar mucha mayor conciencia frente a su rol en la sociedad, a su privilegio, pero también hacia cuál es ese rol que pueden tener ellos en general, más igualdad de género. Y esto, digamos, que se hizo con un grupo de control que no participó en el estudio, y sí era significativa la diferencia. También, obviamente, las chicas significó una mayor confianza en términos de alzar su voz, lograr expresar sus emociones, sus desacuerdos, cuando identificaban una injusticia enmarcada en desigualdad de género u otras, pues les dio muchísima más confianza en ellas mismas para hablar y decir, hey, no, esto no está bien y quiero decirlo para cambiarlo, ¿no? Las personas, digamos, que participaron también en el proyecto, vieron en el fútbol un deporte que no era que tocaba, como dicen coloquialmente, paseo bugueño, solo de hombres o solo de mujeres. No, se volvió un deporte que no habría ningún problema en practicarlo mixto, ¿sí? Mientras que las personas que no, los adolescentes del grupo de control que no participaron en esto, seguían viendo grandes limitaciones y únicamente concebían que este deporte podía ser practicado, digamos, aparte por hombres y por mujeres. Asimismo, también había un tema muy interesante en términos de esa comprensión de las diferentes masculinidades y esa posibilidad de verdad confrontar y cuestionar cómo el patriarcado afecta también a los hombres. Yo creo que esto es un ejercicio, pues ya lo mencioné anteriormente, cómo puede darse esas afectaciones, pero que los hombres adolescentes que participaron se hayan dado cuenta de esto y de lo negativo que es para ellos, pues finalmente también puede ser un motor muy interesante de cambio en general para ellos y para quienes digamos, están a su alrededor. Finalmente, lo que encontramos es lo que queríamos, es un tema de cierre de brechas, de entendimiento del fenómeno, pero también de una posibilidad de relacionarse de manera mucho más respetuosa, mucho más horizontal y de reconocimiento, digamos, de las cosas buenas que podían aportar cada grupo, digamos, de género. Frente a tu pregunta, que me parece muy interesante, pues yo no sé si se estudió, no tengo idea, la verdad, desde mi opinión, pues yo creería que sería muy interesante. Yo creo que sería algo que sería un poco más difícil, creería yo, de traer a los chicos, ¿no? Decirles, bueno, listo, vamos a hacer todos, no sé, vamos a hacer cocina, que la cocina estereotípicamente pues es cosa de mujeres, y yo creo que sería como un poco más como difícil atraerlos, pero definitivamente no creo que sea imposible y se podrían ver cosas muy interesantes. Yo creo que habría que verlo, y yo creo que lo que sí definitivamente está es la posibilidad de utilizar una cantidad de temas como vehículos para lograr nuestros propósitos. Entonces yo creo que es guardadas proporciones, pues lo que Johanna hace, lo que hicimos en Plan y lo que hacemos muchos de nosotros, pues finalmente es utilizar excusas, ocasiones, propósitos y temas llamativos como lo es el fútbol en nuestro país para lograr este cierre de brechas, y por eso considero que esto es realmente campeón, este programa de campeón y campeonas en el fútbol. Gracias, Ángela. Sí, yo creo que de eso se trata. El programa de Fundación Plan nos resultó interesante. ¿Me están oyendo? Tengo el internet como inestable. No, te escuchamos perfecto.
Está perfecto. El programa de Fundación Plan resultó interesante porque, digamos, fue el único que se presentó a la convocatoria trabajando con población infancia. Y también es el único que trabajaba concentradamente en un tema no de inclusión de la mujer económicamente hablando, sino, digamos, desde esta perspectiva de romper con estos estereotipos y roles. Y en ese sentido, pues me gustaría oír a Eunice y a Johanna, las dos. Bueno, Eunice primero, porque el programa de Holcim que se documentó tenía que ver con una serie de acciones, la política de transversalización, de equidad de género que adelanta Holcim, en un sector, que es el sector cementero, digamos, claramente asociado con el sexo masculino, un sector que laboralmente se ofrece o se entiende como masculino, estereotipo. Entonces, me gustaría, Eunice, preguntarte, digamos, dentro del programa de transversalización de género, ¿cómo rompen ustedes, cómo trabajan ustedes el estereotipo para que las mujeres sean, primero, aceptadas en el sector y segundo, que ellas mismas sientan que tienen las capacidades y posibilidades de trabajar en él? Pues mira, parte de lo que nos ha pasado a nosotros es que tuvimos que construir una cultura, inclusive primero que todo. Y es un tema que se hace primero alrededor de la organización, ¿no? Porque tú tienes que tener el apoyo de la dirección, para decirlo de alguna forma, en convencimiento total alrededor de lo que vas a trabajar. Y parte de eso te permite también que haya esa mirada de políticas, de definiciones que se hacen, el tener un tema de flexibilidad laboral inclusive para tener un proceso más incluyente, el poder tener también un proceso en el cual acompañas el desarrollo de la mujer dentro de la organización y le llevas a tener también unas habilidades y unas competencias que tienes que fomentar. Y dentro de ese ejercicio vienen varios componentes, ¿no? Hay muchos temas que se tienen que dar, o sea, tiene que haber un tema alrededor del lenguaje inclusivo, que yo creo que esa es la primera y la base a veces del trabajo de nosotros, el empezar a hablar alrededor de, y nos falta, ¿no? Nosotros a veces miramos y mira, esto se nos quedó sin poderlo manejar, se nos fue este tema, lo identificamos incluso con ustedes en el estudio, en donde tú generas realmente un convencimiento y llevas a muchas personas y tienes que bajar a muchos niveles de la organización llevando un tema de consistencia y hablando de equidad. Y lo hicimos principalmente en Holcim trabajando en equidad, no mirándolo desde la perspectiva de igualdad, porque nuestras operaciones son mucho más numerosas en personal que va a la operación misma. Y allí tenemos pues todavía muchos temas alrededor de paradigmas, incluso alrededor de que una mujer puede trabajarlo de esa forma o no. Y dentro de ese ejercicio también hemos tenido que ir afuera, ¿no? Al sector. O sea, hoy estamos incluso trabajando, se nos fue, se le cayó Seguramente el internet falló un poco. Bueno, entonces dentro de eso estamos trabajando en el sector también como gremio, ¿no? Como gremio, porque esto es un trabajo que lo hacemos al interior de nuestras empresas, pero que el gremio tiene que también hacer un trabajo similar, porque tenemos los mismos clientes, los mismos proveedores, o sea, nuestra cadena de valor tiene que estar inmersa dentro de este proceso de trabajo, en donde allí uno de los retos principales como sector también es mostrar que podemos tener ese proceso inclusivo. O sea, que a pesar de que tenemos de pronto cargos que se ven más para hombres, son cargos que podríamos también desarrollar para mujeres. Hemos tenido que empezar también ya en un reto de desarrollar competencias para mujeres que están en comunidades cercanas, que puedan aprender a manejar maquinaria como la que nosotros manejamos, a tener la posibilidad. Hola María Claudia, de nuevo, se te fue. Estaba contando un poco de cómo nos ha tocado también ver el reto, no solamente interno, sino externo, revisarlo desde que busquemos también llegar en la cadena que manejamos productiva, desde clientes, proveedores, comunidades y demás, el llevar ese mensaje de una forma consistente. Y es un tema de comunicación permanente, ¿sí?
hoy estamos revisando también cómo medir, ¿no? ¿Cómo vamos a medir? O sea, ¿cuáles van a ser esos medidores? Eso nos salió un poco de conclusión del estudio y decimos, sí, es realmente retante cómo nosotros podemos llevar y cambiar ese mecanismo de lo que hoy manejamos a veces, que es número de personas, a llevarlo realmente a un tema más cualitativo. O sea, si hay realmente una cultura en la consistencia permanente. Hoy estamos mirando un tema de liderazgo inclusivo, que ya no es solamente ver género femenino, ¿no? Es ya mirar otras comunidades que también están ya presentes en nuestras organizaciones, ver cómo también empezamos a evaluar temas de inclusión de minorías, que a veces tampoco lo hacíamos, hoy ya estamos trabajando en esa línea con apoyo de nuestra gente, y es un trabajo de todos los líderes, o sea, no es, hoy ya no lo vemos de pronto como lo vimos en un principio, que era una labor nuestra desde recursos humanos, generando un tema de cambio y buscando cómo mirábamos y trabajábamos, sino es llevarlos ya a comités de diversidad e inclusión que manejamos hoy, con personas de todas las áreas, con personas de todos los géneros, porque tenemos también allí variedad, en donde se hacen acciones concretas para poder realmente hacer sostenible este tipo de programas y este tipo de trabajos, que ya a futuro sea el día a día de nuestra organización. Eunice, muchas gracias. Me sacó el internet, pero afortunadamente yo fui la tutora de ese caso, entonces lo conozco bien. Y me alegra mucho, digamos, escuchar lo que dices, porque una de las cosas que vimos en los 6 casos en general y, digamos, en particular en el caso de Holcim, era este tema de mantener el asunto del género en esta relación binaria hombre-mujer, desconociendo las identidades de género diversas. Entonces, me alegra saber que hay, digamos, pasos adelante en estos temas. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Joana digamos, el caso de WWB es uno de los también únicos que trabaja con hombres y mujeres dentro de la intervención. Porque nos llamaba mucho la atención que muchas de las intervenciones que estamos haciendo desde responsabilidad social, en estos 6 casos, pero en muestras más grandes también, se dirigen muy particularmente a las mujeres. Con lo cual estamos dejando de lado todo el contexto en el cual la mujer se desarrolla. ¿Cuál es la visión de ustedes frente al involucramiento de los hombres? ¿Cómo trabajan con ellos? ¿Cómo logran o qué tipos de acciones llevan adelante para poder realmente lograr esa igualdad? Vale, sí, yo creo que nosotros, y creo que para eso hay que retomar también un poco el tema de los derechos humanos, ¿cierto? Y es, si la igualdad de género propende por la dignidad de todos y por ese trato equitativo, pues nosotros como organización tenemos un enfoque y es trabajamos con enfoque de género. ¿Y qué es eso? Es trabajar por y para las mujeres, pero eso no significa que trabajamos solamente con las mujeres. Y entender ese cierre de brechas nos ha correspondido que en todos los procesos, hoy estamos trabajando con aproximadamente 80% de mujeres y 20% de hombres, pues todos participen y que los procesos sean diseñados con perspectiva de género, pero que no sean exclusivos solamente para mujeres. El programa Yarú, que es al final el que da cuenta un poco de este estudio de caso, fue diseñado entendiendo un poco esas diferencias entre hombres y mujeres y entendiendo esas brechas para lograr solucionar un problema central que tiene que ver un poco con la autonomía personal y económica de las mujeres. ¿Y cómo abordamos entonces desarrollar esa autonomía personal y económica? Pues entendimos que al final hay un problema. En nuestra teoría de cambio del programa, lo que hablaba es que para entender cómo lograr autonomía personal y económica, tendríamos que también lograr agencia de las personas de sus propios recursos, y si nos devolvemos a eso para lograr ese agenciamiento de sus propios recursos, pues nos correspondía empezar a desarrollar o a fortalecer capacidades personales y empresariales. Y en ese sentido el programa aborda 3 grandes líneas. Una que tiene que ver con esa esfera personal y la abordamos a través del liderazgo, a través de todo el ejercicio de género, donde trabajamos con consultorios jurídicos, donde trabajamos diferentes temas de salud sexual y reproductiva, donde trabajamos estrategias de prevención de violencias basadas en género, donde también participan hombres y donde es muy bonito
y van a ver también en el verbatim que tiene el estudio de caso de esas reflexiones que los hombres hacían frente a reconocernos como iguales y a que se dieron cuenta que efectivamente habían diferencias y que había que entenderlo, y cómo desde los roles de casa también y de la equidad en casa también se podría empezar a trabajar esos temas. Ese tema personal para nosotros es muy importante porque es el que genera al final unos resultados en términos de esas capacidades personales. Y hemos visto los mayores resultados en hombres y mujeres asociados a la toma de decisiones, basados en los ingresos, por ejemplo, que tenían en los negocios. Después de que en la línea base teníamos que el 34% de las personas tomaba decisiones en sus negocios, encontramos que al finalizar el 82% de las mujeres, sobre todo, estaban tomando decisiones basadas en los ingresos de ese negocio. Eso es directamente relacionado con el agenciamiento de los propios recursos. Otra línea importante que trabaja el programa y que incluía a las personas en general, pero pues lo incluimos con perspectiva de género, tiene que ver con la educación financiera. Y nosotros hoy, siendo por supuesto una entidad que se fundó como una microfinanciera y que toma la decisión después de crear un banco, pero sigue trabajando en los temas de desarrollo social, pues ahí entendimos que había una brecha muy importante que tendríamos que empezar a trabajar, y es el tema del ahorro, el tema del manejo de las deudas y el tema de crear un presupuesto entendido como una capacidad personal, porque las finanzas las abordamos un poco como personales y familiares. Y encontramos también que ahí se generaron logros importantes y se siguen generando hoy a través de esos ahorros de emergencia que las personas y las mujeres sobre todo deben tener para poder tomar decisiones y ser autónomas en las decisiones que van a tomar, incluso en temas de pareja o temas familiares. Encontramos que esto también benefició mucho a los hombres en ese sentido, y encontramos también que, y el estudio de caso, como Unice también lo referenciaba, pues tiene también oportunidades de mejora, y eso fue muy, muy interesante para nosotros, y es que debemos trabajar más en el círculo familiar. Es decir, nosotros hoy trabajamos con emprendedoras y emprendedores en el programa, e incluir ese vínculo familiar y esa toma de decisiones en todos los miembros de la familia, pues es muy importante también para continuar nuestro trabajo, y es parte de las mejoras que hemos ido haciendo en el programa. Y otra de las líneas importantes que incluso en esas diferencias entre hombres y mujeres, pero que también se ve muy marcado en las personas en situación económica vulnerable, pues tiene que ver con esas brechas digitales, y que escuchaba a Diana que hablaba hace un momento de que la pandemia pues no se puede desconocer, incluso porque este estudio pues es anterior a ello, pero esas brechas digitales se vieron profundizadas en gran medida en esta época, y sobre todo en mujeres, por el acceso a servicios, por brechas culturales para poder aprender, por las herramientas incluso que deben tener, por el acceso a internet y por la infraestructura que en algunos territorios, por ejemplo en el litoral pacífico colombiano que hemos abordado, pues no existen. Entonces, ¿cómo empezar a abordar? Y desde Yarú lo hacemos con una línea de alfabetización digital, estas brechas digitales. Pero creemos que ahí el trabajo, a pesar de que los resultados han sido muy positivos en términos del acceso, de lograr cerrar esta brecha un poco en el tema cultural, o de decidir aprender a través del tema virtual y de poderlo implementar luego en esos negocios, que eso es un paso incluso más adelante, pues ha tenido muy buenos resultados. Y creo que la última parte del diseño, y creo que esto conecta un poco con la primera pregunta que nos hacías, y era cómo realmente entender que esas diferencias se pueden conectar después con las iniciativas que hacemos. Y el último punto que nosotros tenemos en el programa diseñado es efectivamente el emprendimiento y el manejo puro y duro del negocio, pensado en lograr incrementar los ingresos de estas personas y de estas familias, para que a partir de ese incremento y de esa organización, pues efectivamente estas familias puedan tener una mejor calidad de vida, y pues por supuesto puedan lograr esa agencia, sus propios recursos, y luego de eso, pues por supuesto lograr mayores autonomías. Entonces creo que lo hemos entendido así, es un trabajo entre todos, es un trabajo que al final entiende que hay diferencias de género, y que pues a partir de esas diferencias debemos empezar a construir, pero que se puede ver también como una oportunidad, y el haber integrado en el programa hombres y mujeres, y hoy por ejemplo ver las referencias que ellos han hecho del programa y lo que han logrado también entender en temas de género es muy importante, y son unos referentes importantes para continuar ese trabajo. Creo que ahí es donde ha estado como el clic para poder lograr un trabajo un poquito más integral. Joana, muchas gracias. A ver, yo creo que una de las cosas también claves de los hallazgos de esta investigación es que
Si bien cuando uno mira los 6 estudios comparados, en términos generales vemos que hay un enfoque muy marcado en lo que conocemos como mujeres en el desarrollo, es decir, un enfoque muy marcado en términos de la inclusión de la mujer en las actividades económicas y productivas. No obstante, lo que empezamos a ver a partir de los 6 estudios de caso es unos pasos hacia el género en el desarrollo, que es esa dimensión más grande de todo lo que tú nos acabas de hablar, Joana, a través del programa y que debería ser, por supuesto, la apuesta. En aras del tiempo, yo quisiera hacer una última pregunta de respuesta corta por una situación que mencionaba Mauricio López al inicio, y es que nos para nuevamente en este tema de la mujer en la inclusión laboral, en la inclusión económica, que ha sido pues la tradicional forma de ver la igualdad de la mujer. Pero es que ante las cifras que nos presenta el último estudio del DANE, sobre los efectos de la pandemia en la apertura de la brecha, claramente la pandemia ha golpeado a hombres y a mujeres. Pero antes de la pandemia ya existía una brecha entre hombres y mujeres en términos de tasa de ocupación, en términos de las horas totales remuneradas y no remuneradas que una mujer dedica en actividad, en términos del desempleo. Esa brecha ya existía. La pandemia ha golpeado a hombres y mujeres, pero claramente la pandemia ha golpeado más a las mujeres que a los hombres. Y ha golpeado, de acuerdo con las estadísticas que nos mostró el DANE en días recientes, ha golpeado mucho las ramas de la economía que son intensivas en actividad femenina. Estamos hablando de que en un año retrocedimos una década en lo que habíamos logrado encerrar esa brecha. Mi pregunta para este cierre es entonces, ¿cómo creen ustedes que desde el sector, las organizaciones del sector privado, será que mancomunadamente, será que a través de una política, será que individualmente, podemos acelerar nuevamente el empate, acelerar el cierre de la brecha, recuperar de manera más eficiente esos 10 años perdidos de los que estamos hablando hoy en día? La que quiera. Pues la pregunta del millón, Claudia, yo creo que pues ese es si bien no estoy segura que se pueda lograr, sí tiene que ser el anhelo y el derrotero, el objetivo que debemos perseguir. Definitivamente, si antes estábamos trabajando en nuestros proyectos y teníamos como uno de los elementos, yo creo que ahora tiene que ser un elemento central. Tenemos que tener acciones muy estratégicas en torno a esto porque el daño ha sido muy grande. Yo quisiera decirles en ese sentido que no solo las mujeres sí, pero las adolescentes y las niñas, el daño ha sido muy grande. En términos solo de pensar de violencias, hay muchas niñas, jóvenes y mujeres que quedaron atrapadas en el confinamiento por la pandemia con sus agresores. Hay también todo el tema de derechos sexuales y reproductivos impactado fuertemente por todo el confinamiento, los cierres y demás que han implicado que hay una cantidad de embarazos no deseados en mujeres muy jóvenes y en niñas. Esto es una tragedia que además no es algo que solo impacta ahorita durante la pandemia. Lo que vamos a ver son los impactos de muy largo plazo, y esto pues sin hablar de cosas muy básicas e importantes para todas las personas. La educación, digamos que el tema de la no presencialidad yo creo que seria en cualquier país, pero en un país como el nuestro, donde la conectividad, sobre todo de estudiantes rurales, es casi inexistente, donde los estudiantes del campo pues no tienen acceso a computadores, no tienen acceso a internet, o de pronto sí, pero toca esperar que llegue la mamá con el celular del trabajo para poder conectarse, tratar de hacer algo de la guía que le mandan por WhatsApp. Pues yo creo que de verdad como país no estamos ni cerca de darnos cuenta del impacto tan nefasto que eso va a tener
en nuestra niñez, en nuestra juventud, y obviamente todas estas mujeres que han tenido que dejar de trabajar para hacer de profesoras, cuidadoras, bueno, todos los roles que han tenido que asumir las mujeres. Entonces yo creo que tiene que ser un objetivo. No sé si se pueda lograr. Yo creo que el daño que estamos viendo es bastante dramático, pero no quiere decir que podamos bajar los brazos. Acá lo que yo creo que nos toca hacer es organizaciones como las que estamos acá presentes, pero también de la mano de la academia que muestra hoy con este conversatorio, con esta publicación, lo importante y lo vigente que es el trabajo que se está haciendo desde el estudiantado y también los académicos que participan, pues es ponernos a pensar qué vamos a hacer, qué clase de futuro queremos tener y qué es lo que vamos a tener que hacer en los próximos 5 años para cambiar esta historia, porque si no vamos a estar fallándole al país, yo creo que a nosotros mismos. Gracias, Yo quisiera, si me permites, María Claudia, complementar un poco lo que Ángela pues, ha manifestado y que comparto totalmente, y es que esos datos son tremendamente preocupantes porque no solamente tienen que ver con el tema de empleo. Cuando una mujer en condiciones laborales no logra conseguir ese empleo, pues, y depende o es madre cabeza de familia o tiene que generar ingresos, pues por supuesto llega a la ruta del emprendimiento, que es la que al final contiene. Esto se vuelve más preocupante cuando los datos hablan de que alrededor de 4 millones de personas van a pasar de la pobreza a la pobreza extrema, y entonces el país se ha devuelto y los casos de violencia aumentan, y el triple rol que comentaba Ángela también se complejiza. Y yo creo que la pregunta de si vamos a poder superarlo, pues requiere de muchos esfuerzos. Y esos esfuerzos tienen que ver un poco con esa contención que hacemos, de pronto no para lograr volver al mismo nivel, sino para poder contener lo que puede llegar a pasar después. Eso me da pie, sé que no es el espacio, pero como organización, el año pasado desarrollamos un plan de reactivación económica que condensó varios frentes, entre esos, por supuesto, la necesidad de ingresos en las economías barriales, sobre todo en la población con la que nosotros trabajamos, que es de subsistencia y por necesidad, pues se hacía muy necesario la contención en términos de poder lograr cerrar brechas en términos de la prevención de violencias basadas en género y poder reactivar las rutas de atención, poder tener las casas de acogida con diferentes organizaciones se hace necesario. Y creo que en política pública la ley de emprendimiento también cobijaba mucho de esas cifras y de esas brechas que vemos hoy, pero creo que cada organización puede poner un aporte grande, pequeño a este ejercicio, lograr sostener la mayor de empleos posibles en la medida de que se pueda y que la organización lo pueda hacer. Eso es un punto muy importante, que las organizaciones del tercer sector pues puedan diseñar programas para contener un poco ese resultado en términos de pobreza, no solamente monetaria, como ya vimos que las cifras son pues bastante complejas, sino también de pobreza multidimensional. Entonces yo creo que sí yo creo que nos queda un trabajo grande a todas las organizaciones, y yo celebro no solamente este espacio para poder compartir estas experiencias de todos estos estudios de casos, sino conocer de primera mano que empresas privadas como Holcim están haciendo, y creo que muchas organizaciones al igual están trabajando por contener. Creo que el trabajo es grande, pero creo que se puede lograr. Gracias, Joana. No sé si Eunice nos quiera dar una última palabra. Sí, o sea, yo creo que de todos los lados que lo hagamos es poco. Yo creo que tanto el sector privado como hoy las agremiaciones que congregan a esos sectores privados tenemos una responsabilidad importantísima en revisar cómo impactamos de forma positiva todos estos procesos de lo que ha sido el impacto de la pandemia, tanto para mujeres y de alguna forma también para hombres. En nuestro sector yo creo que el mayor impacto no se da tanto en la mujer directamente,
pero finalmente es la que llega a casa sin el medio de sustento su esposo y está afectada. Entonces, creo que dentro de ese sentido de responsabilidad está el generar competencias, generar oportunidades, y en eso estamos también comprometidos, yo creo que las compañías. Y yo creo que también vemos oportunidades, ¿no? Tenemos temas hoy de desarrollos de nuevas formas de educación que permiten que también podamos llevar a nuestros niños y a nuestros bachilleres a esquemas diferentes de trabajo que le generen nuevas oportunidades. Y yo, en ese sentido estamos también con un programa de educación dual, por ejemplo, mirando un poco con universidades cómo fortalecer para que realmente desde la educación empezamos a hacer un cambio, ¿no? Y en ese sentido debemos todos comprometernos. Entonces, todo lo que hagamos es poco. Realmente tenemos todos que sumarnos. Pues bueno, Eunice, Ángela, Joana, muchas gracias. Yo quisiera cerrar diciendo a todos los participantes, y que esto sea una voz que se replique, el tema de la igualdad de género es un tema de derechos. Por tanto, no es optativo. Y en ese sentido, no podemos hablar de responsabilidad social si no incluimos el enfoque de género dentro de nuestras estrategias. Nuevamente, como lo decían nuestros estudiantes, magísteres, colegas, egresados, los invitamos a conocer la publicación que da algunas respuestas, algunas luces, también abre otras preguntas para futuras investigaciones y para que sigamos trabajando sobre estos temas, cómo pasar de la mujer en el desarrollo al género en el desarrollo, cómo superar el tema binario hombre-mujer para entender esta diversidad de identidades de género, cómo profundizar las acciones afirmativas y los enfoques diferenciales, en fin, una serie de asuntos que siguen siendo cuestión, pero que evidentemente hoy hemos visto hasta el momento que los estamos trabajando y que lo que tenemos es que aprender los unos de los otros y jalonar al Estado en políticas que también contribuyan a profundizar estas estrategias que desarrollamos desde el sector privado. Con esto, pues muchas gracias a las tres y María Fernanda. Gracias. Muchas gracias a María Claudia y a nuestras tres panelistas. Sin duda, enriquece esta importante discusión. Y bueno, para cerrar, quisiera invitar de manera muy especial para que nos colabore con las conclusiones de todo este diálogo. Quiero invitar a la profesora Mónica Cortés Yepes. Ella es directora ejecutiva de Equilátera y es experta internacional en empresa y gestión de la igualdad de género. Ella nos presentará las principales conclusiones, pero yo quisiera aprovechar, Mónica, también para preguntarte desde tu experiencia, ¿cuál consideras que es la importancia de la formación en materia de género y empresa? Mónica. Muchas gracias, Mafe. Como siempre, uno empieza a hablar con el micrófono cerrado. Tranquila, te escuchamos para estos últimos minutos. Bueno, mil gracias. Me encantó el panel. Creo que yo también, o sea, me siento absolutamente feliz. Fui lectora de algunas de estas tesis y monografías. Encantada de ver el ejercicio de Holcim. Yo fui lectora del ejercicio de Holcim, de Guayacanal. Así que maravillada también con el avance. Eunice, me hace muy feliz. Conozco además el proceso por otros lados también, así que felicitaciones. Nada, creo que para mí hay una gran conclusión, es que la igualdad de género está en clave de las empresas hoy. Esto ya no es una moda. Yo creo que el primer mensaje es que todos los que empezamos a aprender o ya estamos metidos en el tema, hay que enseñarle al mundo empresarial que este tema invisible que pasa como pareciera invisible, pues se vuelven esas reglas informales al interior de la empresa que al final empiezan a afectar la manera como yo
Vivo cotidianamente en mi empresa, desde lo que decían algunas personas, cómo escribo mis convocatorias, cómo abro un panel de entrevistas, cómo invito a las mujeres y a los hombres a ser parte de un cargo, de una posición en una empresa, hasta las finanzas, la parte tecnológica, la brecha digital que estamos viviendo, las niñas, ¿no? Digamos, aquellas brechas que tenemos con los niños y las niñas en Colombia y lo que ha venido el COVID. Así que, primero que todo, el mensaje es que esto no es una moda, esto hace parte de la sostenibilidad organizacional y esto hay que decirlo con todas sus letras, que es una gestión, que es un management, que las empresas hoy, igual que gerencia en temas de calidad ambiental, la igualdad de género se gerencia también, hay herramientas, hay formas de empezar a que esto impacte los procesos y procedimientos en las empresas y en las organizaciones de la economía social y solidaria. Pero también que nada es neutral al género. Si hay algo que he escuchado a lo largo de este tiempo que estuvimos en el webinar, que hemos estado en el webinar, es que todo proyecto humano tiene enfoque de género. Que cuando uno dice, no, es que yo abrí una convocatoria y es que yo no le niego la entrada a las mujeres, yo soy neutral al género, tenemos riesgos porque hemos visto que nuestros estudiantes nos mostraron que los contextos donde se ubican las empresas, donde se desarrolla la actividad humana, donde se producen los bienes y servicios, pueden ser profundamente masculinos, profundamente patriarcales. Entonces, si yo digo esto, cierro la posibilidad de hacer acciones estratégicas ordenadas, metódicas, que permitan que veamos cuáles son esas necesidades, expectativas, prioridades diferentes que tienen los hombres y esas necesidades, expectativas y prioridades diferentes que tenemos las mujeres. Comprender además que los hombres no son iguales, hay hombres afros, hay hombres indígenas, hay hombres rurales, hay hombres urbanos, las mujeres somos también diversas. Entonces hay que entender que al interior de nuestro ser no solo está lo femenino y lo masculino, sino toda la diversidad que está adentro de nuestros cuerpos, todas aquellas diferentes identidades, como señalaba María Claudia, esas interseccionalidades, que quiere decir que adentro de esta Mónica hay también una mujer que ya no es joven, que tengo privilegios, pero que también tengo desventajas, y cómo nuestros estudiantes nos mostraron que algunas personas tienen más desventajas, posiciones en desventaja que privilegios. Entonces, nada, les invito a ser parte y comprar este libro. Yo creo que es único, es pionero en Colombia y aparte tiene la virtud que hizo de nuestros estudiantes y les dio una perspectiva muy humana. Yo creo que si algo aporta el concepto de género es recordarnos nuestra humanidad, porque nos permite encontrar que somos capaces de tener una imaginación narrativa de cómo viven las otras personas, cuáles son sus diferencias, sus desventajas, sus posiciones ante la vida, aquello que naturalizaron, ¿no? Creer que mi único rol es ser ama de casa y dedicarme al hogar, o creer que el amor es a golpes, ese amor romántico de conquista que es a golpes y que a veces uno dice, no, es que le gusta que le, no, esas frases estereotipadas es que parece que le gusta que le peguen, ¿no? Entonces, fíjese que cuando nuestros estudiantes entran en esta dinámica, también construimos unos profesionales que van a entrar a las empresas con una visión mucho más sofisticada, innovadora, y aparte rescatamos ese sentido del humano que nos trae el concepto de género. Y el otro aspecto que quiero señalar de conclusión es que no es posible una empresa ética si no trabaja en igualdad de género, porque no es posible que el camino sea pedregoso para unas personas y una autopista 4G para otros. Yo no puedo ser una empresa que tenga mi código de ética vivo y la ética empresarial viva si hay desigualdades injustas de género, si hay desigualdades injustas, además por diferentes interseccionalidades. Entonces, para mí, pues espero sea útil las conclusiones que me trae toda esta conversación que hemos escuchado con tanto de nuestros estudiantes como de gerentas, como de personas expertas en el tema. Sobre el curso de empresa y género, lo construimos con una idea desde la
dirección de la Maestría de Responsabilidad Social Empresarial, un poco para tener unos 3 días de reflexión frente a cómo este tema de género se gestiona, cuáles son los conceptos básicos que deberíamos tener en cuenta cuando trabajamos al interior de las empresas este concepto. Tiene la idea de que la igualdad pues es clave de la sostenibilidad organizacional y como vemos es clave de la sostenibilidad tanto hacia el interior como hacia todos estos grupos de interés que las empresas impactan, ¿no? A sus clientes. Cómo queremos mandar los mensajes a nuestros clientes, cómo queremos mostrar nuestra marca como empresa. También tiene el efecto de poder mostrar cómo es que trabajamos con nuestra cadena de proveedores, qué tanto nuestra cadena de proveeduría tiene o no enfoque de género, qué tanto he avanzado yo, cómo está fortalecida mis acciones en igualdad de género. Entonces, pues la idea de este curso es empezar a aportar y seguir avanzando en esta, digamos, innovación que tiene la maestría en torno a entender la sostenibilidad con gafas de género, cómo calibramos nuestra mirada, revisamos nuestros sesgos y comprendemos que los nuevos liderazgos empresariales están en clave de género. Para eso es el curso, como se ha pensado y pues como pretendemos tener estos 3 días de reflexión con quienes quieran participar. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por este cierre, que creo que es el broche de oro para el lanzamiento de nuestro libro. Y quisiera pues despedirnos en temas también por tiempos, ya es hora, pero agradecerles a todos por su participación, a nuestros estudiantes ahora egresados, a nuestros profesores investigadores, que como bien lo decía María Claudia, pues sin ellos no habría sido posible este trabajo. A todos por su interés en este tema que sin duda alguna cobra hoy en día bastante relevancia en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces, muchísimas gracias. Tengan todos una muy buena noche. Están invitados a ser parte de este curso que estamos próximos a abrir. En el chat tenemos el link para la inscripción si quieren más información. Con mucho gusto, a vuelta de correo los estaremos contactando. Muchas gracias y bueno, a leer el libro. Que tengan buena noche.